Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos un poco acerca de esta fiesta que nació en las casas. Jesús celebró en una casa y los primeros cristianos, haciendo eco o prolongando el mandato de Jesús, lo siguieron llevando a cabo de casa en casa, por las casas. Me refiero al misterio de la Pascua judía, la Pascua de Jesús y la Pascua de nosotros los cristianos. ¿Qué fue lo que realizó Jesús la tarde de su pasión, aquel Jueves Santo? Quisiera, al presentar esta exhortación a vivir en casa, en familia, en el hogar, estos misterios que celebramos los cristianos, ofrecer estos consejos para quienes presiden, quienes están al frente de las iglesias domésticas, como ya lo hemos dialogado en nuestra catequesis anterior. ¿Qué pasó el día Jueves Santo? Jesús, la tarde previa a su pasión, llevó a cabo un memorial, una acción ritual que los judíos llevaban a cabo año con año, según la ordenanza que Dios había dado a Moisés, contenida en el libro del Éxodo, concretamente en el capítulo 12. El Señor Dios le dijo a Moisés que le comunicara a los israelitas que el mes de Nisán sería el primero de los meses, el primer mes del año, y que el día 10 del mismo debían seleccionar un cordero macho de 1 año por familia. Este cordero, el día 14 del mes de Nisán, cuando la luna estuviera llena, se trataba del plenilunio siguiente al equinoccio primaveral, debían llevar el cordero a sacrificar donde estaba presente toda la asamblea del pueblo de Israel, para después, con la sangre, untar las jambas y el dintel de la casa de ellos, pues aquella noche Dios pasaría salvando a su pueblo y dando muerte a los primogénitos de Egipto. La sangre era un signo apotropaico, es decir, un elemento de protección que al ser colocado en el ingreso, en la puerta de ingreso del hogar, detenía la muerte y en su interior se vivía la salvación. Este rito, conocido como Pesaj, iba acompañado de otro rito, Matzot, que consistía en comer unos panes sin levadura, panes ácidos. Y un tercer elemento ritual era la presencia de las hierbas amargas. Se trataba pues de un sacrificio salvífico, de un rito familiar, de un rito de protección. Aquello que los israelitas debían de llevar a cabo el día 14, una vez que se manifestara la acción salvífica de Dios, y salieran de la esclavitud de Egipto rumbo a la libertad como hijos de Dios y camino a la tierra prometida, ellos año con año debían repetir esta acción ritual. Por eso, Pesaj y Matzot, es decir, cordero sacrificado y panes ácidos, más maror, hierbas amargas, serán los ritos
indispensables para lograr el actuar del Señor, la acción salvífica de Él. Un ritual que año con año, cuando lo ejecutaran, el hijo menor de la familia preguntara: papá, ¿y por qué realizamos estos ritos en esta noche de luna llena siguiente al equinoccio primaveral? Y el papá comenzaba a catequizar a la familia. Les hacía un recuento de la grande historia de amor de Dios por sus antepasados. Les contaba las maravillas del Señor, la forma milagrosa en la que los había sacado de Egipto y los había hecho pasar el Mar Rojo y cómo habían llegado a la tierra prometida. Recordar este acontecimiento no era simplemente hacer memoria, era regenerarse, era reactivar su fe, era reencontrarse con su historia, pues ellos explicaban su presente en el pasado y fundamentaban su futuro en el presente. Año con año así lo hacían. El papá y la mamá, en la tarde del plenilunio, preparaban la mesa. La mamá, lo primero que encendía eran las velas de la menorá, las 7 velas. Colocaba los panes ácimos en la mesa, las jarras con el vino, también las copas y las hierbas amargas, que simbolizaban el cordero, la amenaza de muerte que experimentó el pueblo después de la salida de la esclavitud de Egipto, cuando los egipcios reaccionaron y salieron en su persecución. Los panes ácimos, la prontitud con la que salió el pueblo, es decir, que no les dio tiempo de que la masa fermentara. Las hierbas amargas eran el sufrimiento, el dolor, la angustia, la amargura que el pueblo vivió durante toda su esclavitud en el país de Egipto. Jesús, la tarde de su pasión, cuando convocó a sus discípulos precisamente en una casa, concretamente en el segundo piso de la casa, en el Anagaion, el Hyperion, el Cenaculum, fue ahí donde se reunió con su familia, es decir, sus discípulos, para celebrar la Pascua judía. Jesús estaba dispuesto a llevar adelante los ritos propios que habían sido ordenados por Dios para que ejecutaran los israelitas de generación en generación. Sin embargo, cuando la supresión de los sacrificios, cuando la destrucción del templo en la historia del pueblo de Israel, aparecieron 2 ritos que suplieron a estos del cordero y a estos de la sangre. Se trataba del rito del Birkat Hamazon, que era el partimiento del pan para darle gracias al Señor y repartirlo, y que los comensales entraran en comunión con su Dios. El otro rito era el vino en el cáliz, que iba acompañado de una acción de gracias con los salmos del Jalel, los salmos del 113 al 118. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación y le daré gracias. Jesús, aquella tarde, Él tomó el pan, lo partió, dio gracias, y cuando lo dio a sus discípulos, les dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y cuando levantó el cáliz y dio gracias, les dijo: esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Esta era la novedad, la diferencia
entre la Pascua judía y ahora la Pascua de Jesús. Que Jesús, atrás de ese pan y atrás de ese vino, estaba anunciando la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre para el perdón de los pecados. Es decir, que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre para entrar en comunión con Él y para entrar en comunión con los que estaban en Él. Comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo no es otra cosa sino obedecer al mandato de Jesús, que aquella tarde había dicho: tomen y coman, porque este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomen y beban, porque esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Por eso, la Pascua de Jesús es la inauguración del misterio de la Eucaristía, que no fue instituida para ser adorada, alabada o venerada en un primer momento, sino para ser comida y bebida. Pues el que come de ese pan y bebe de ese cáliz, ese tiene vida eterna. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo es obediencia al mandato de Jesús. Pero también Jesús instituyó el segundo misterio, el misterio del sacerdocio, cuando al finalizar estas palabras dijo: hagan esto en memoria mía. Y desde aquel día, los primeros cristianos, semana a semana y asiduamente, se reunían a partir el pan, a levantar el cáliz, a dar gracias a Dios, a comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. De ahí que San Pablo en una de sus cartas nos diga: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo hasta que Él venga. En esas palabras que Jesús pronunció al final de hagan esto en memoria mía, estaba asegurando la prolongación de su cuerpo y de su sangre como alimento de vida para los suyos, instituyendo a los apóstoles como los primeros sacerdotes, para hacer y decir lo que Él había dicho y hecho, no aquella tarde, sino a lo largo de toda su vida, y llevaba feliz término en el misterio de su pasión, de su muerte y su resurrección. Sin embargo, el misterio de la Eucaristía, el misterio del orden sacerdotal, estuvieron precedidos de un misterio que también recordamos el próximo jueves: el misterio del amor. San Juan nos platica que, habiendo llegado la hora en que Jesús pasara de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, los había amado hasta el extremo. En el contexto de la cena, se puso a lavarles los pies a los apóstoles. Y una vez que terminó de realizar este gesto, que era propio de los esclavos, les dijo: ¿se dan cuenta lo que acabo de hacer con ustedes? Pues lo mismo tendrán que hacer los unos a los otros: lavarse, ayudarse, perdonarse, hacerse la caridad del uno al otro. Fue la tarde del gran mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo los había amado Jesús? Como el Padre había amado a Él. Porque para poder amar a los demás, primero es necesario sentirse amado por el Padre. Y para poder amar como el Padre nos ama, es necesario el servicio.
es necesaria la entrega, el perdón, la ayuda, la caridad. Por eso, el misterio del amor de Dios es el requisito necesario e indispensable para vivir el misterio de la Eucaristía y el sacerdocio. No hay Eucaristía sin amor, no hay sacerdocio sin amor, no hay celebración eucarística sin amor. Por eso, en esta tarde concreta del Jueves Santo, yo quisiera aconsejar a los ministros del sacramento, a los sacerdotes de la iglesia doméstica y a las familias que se reunirán allá en su hogar, hacer lo siguiente. Primero, no perdamos la oportunidad para evangelizar y catequizar a los de casa. Platicarles las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Podemos tomar el capítulo 12 del libro del Éxodo para poner el contexto. O podemos hablar simplemente del paso de la esclavitud a la libertad, de nuestras tristezas a nuestras alegrías, los momentos milagrosos y extraordinarios que hemos vivido en la vida, en la familia, donde hemos experimentado la acción salvífica de Dios, en los malor, es decir, en las amarguras, incluso en los momentos de prontitud, cuando hemos experimentado la salida de una dificultad, de un problema, de un pecado, y por qué no, también meditar sobre cómo el Señor nos ha librado de las amenazas de muerte. En estos días, muchos experimentamos ante la pandemia que vivimos la amenaza de muerte. Hoy no es la sangre de un animal la que nos salva, es la sangre de Cristo que nos redime. Es el cuerpo de Cristo que nos protege. Podemos también aprovechar para meditar el grado de amor con el que vivimos en nuestras familias, con el que viven los matrimonios. ¿Hasta dónde seremos capaces de salir de este mundo con la satisfacción de haber amado hasta el extremo? O también sería interesante que papá o mamá, sintiéndose amado o amada por Dios, le dijera a los hijos esa tarde: mijo, como el Padre me ama, así los amo yo. Y también a la esposa o al esposo: mi amor, mi vida, como Dios me ama, así te amo yo. Y lo más hermoso sería que después de repetir esta palabra, les dijeras a tus hijos: ámense como yo los amo. O quizá decirles: amen a su mamá como yo la amo. Amen a su papá como yo lo amo. Sería la lección más grande que un hijo pudiera recibir en esta Pascua, en el contexto de la casa, como acción salvífica de Dios concreta en la familia y en la iglesia doméstica en la que ustedes se encuentran. Y por último, reavivar nuestro amor por recibir a Jesús bajo las especies del pan y del vino, pues Jesús se quedó como alimento de nuestro cuerpo, para que comiendo su carne se encarne en nosotros, y para que bebiendo su sangre, esa sangre corra como savia por nuestras venas, para hacer la prolongación de Él en el mundo, que nuestros actos sean sus actos,
que nuestra vida sea su vida. Este es el gran misterio de la Eucaristía. Cuando Dios se encarna en nosotros, cuando corre por nuestras venas y tenemos los mismos sentimientos de Él que nos impulsan a ponernos de rodillas, lavar los pies a nosotros y ponernos a servir y amar como Él nos ama. Termino esta reflexión invitándolos a pedir también por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos. El Señor Jesús quiso asegurar su presencia en la Eucaristía a través de los sacerdotes. Hoy estamos privados de esta gracia, pues no podemos ir a la iglesia a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aunque hacemos nuestra comunión espiritual, creo que el Señor nos permite esta abstinencia de su cuerpo y de su sangre sacramental, para que viviendo el ayuno de Cristo, cuando Él nos permita regresar a la iglesia, lo hagamos con una mayor conciencia, con un mayor amor, con la certeza simplemente de saber que se ha entregado por nosotros, que ha derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados y que motivados por su cuerpo y por su sangre vamos a hacerlo presente en la familia y fuera de la familia. Vivir la Pascua judía, vivir la Pascua de Jesús, vivir la Pascua de los cristianos es actualizar el grande misterio de Dios por su pueblo. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Jesús nos liberó del pecado con su muerte, con su resurrección. Y Jesús nos sigue liberando a los cristianos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Y cuando nos esforzamos por vivir con intensidad el misterio del amor, podemos estar satisfechos de no pasar de este mundo al Padre sin haber amado a los nuestros hasta el extremo.